Sam está a punto de ser enviado a la guerra en Afganistán en el año 2007. Escribe una carta de despedida para su esposa por si no regresa con vida y se la entrega al mayor esperando que nunca tenga que enviarse. Sam es el orgullo de su padre, además de ser un esposo y padre ejemplar. Está casado con Grace y tienen 2 hijas pequeñas, Maggie e Isabel. Su hermano menor, Tommy, en cambio, acaba de salir de prisión tras cumplir condena por robo a un banco. A pesar de todo, los hermanos se llevan bien. Sam pasa a recogerlo y lo deja en el pueblo. Esa noche, Grace prepara una cena para celebrar la liberación de Tommy. Cuando llega, Maggie le abre la puerta y le dice que a su mamá no le cae bien. Durante la cena, celebran el regreso de Tommy y se despiden de Sam, que pronto partirá a Afganistán. Tommy comenta que a Sam le encanta ir a la guerra, pero él responde que solo cumple con su deber. Su sobrina Isabel dice que solo le dispara a los malos. Y Tommy pregunta quiénes son los malos. El padre Hank se molesta y elogia a Sam como un héroe, comparándolo con su hermano. La discusión termina con Hank saliendo de la casa. Antes de despedirse, Tommy le pide a Sam que tenga cuidado. Esa noche, Sam se quita el anillo de bodas y Grace lo cuelga en su cuello diciéndole que lo ama. 5 días después, Sam cruza el desierto afgano y graba todo con su teléfono. Poco después, el helicóptero que lo transporta con su escuadrón es derribado y se estrella. Grace se baña cuando suena el timbre. Isabel abre la puerta y ve a 2 soldados que llegan con la terrible noticia de la muerte de su padre. Destrozada, Grace vuelve a ver los videos de Sam y marca una y otra vez su número. Esa noche, Tommy llega ebrio para devolver la camioneta que su hermano le había prestado. Entre lágrimas, Grace le cuenta lo sucedido. Tommy, el último en enterarse, estalla de rabia y grita que nunca debieron dejar que Sam fuera a Afganistán antes de marcharse enfadado. De vuelta en casa de sus padres, se sienta en el porche mientras su madrastra intenta consolarlo, diciéndole que su hermano ahora está con su madre. Adentro, su padre bebe en silencio, devastado. Al día siguiente, Grace prepara a las niñas para el funeral, pero ellas se niegan a vestir de negro. En la ceremonia, Hank lleva su uniforme militar y Grace recibe la carta de despedida de Sam. Tras el entierro, Hank bebe de nuevo y Tommy intenta quitarle las llaves para evitar que conduzca ebrio. Hank vuelve a reprocharle a Tommy y lo compara con Sam. Le pregunta quién hablará bien de él cuando muera, como los Marines hablaron de Sam, y le dice que nunca ha tenido agallas. Tommy le responde recordándole cómo le gritaba a su madre, cómo conducía ebrio y cómo llenó la cabeza de Sam con ideas militares para que se uniera a los Marines. Finalmente, Hank se marcha caminando. Grace tiene miedo de abrir la carta de Sam y la guarda. Aquí me quiero detener para introducir lo que para mí es el tema central de la película. Tal vez todavía no lo veas tan claro, pero lo iré explicando para que lo tengas en mente y quizás lo notes conforme avance la historia. Ese tema del que hablo es la culpa. Si pones atención a los detalles, notarás que este sentimiento va a estar presente en todos los personajes importantes de la película y la historia nos mostrará de diferentes maneras cómo cada uno lo enfrenta. Pero antes de analizar cómo la culpa opera en cada uno, vale la pena detenernos un momento a entender qué es este sentimiento y por qué es tan importante en la experiencia humana. La culpa es un malestar que surge al reconocer que hemos hecho algo que consideramos incorrecto o que no hicimos lo que debíamos, y suele implicar la percepción de haber lastimado a alguien de alguna forma. Podemos entenderla como una sanción interna por haber actuado en contra de nuestros valores o principios. Así podemos comprender que la culpa, como cualquier emoción, cumple una función. En este caso, una función social fundamental. Nos ayuda a preservar los vínculos humanos. Por lo incómodo que puede resultar sentirla, puede motivarnos a pedir perdón, reparar el daño y actuar de forma más responsable. En ese sentido, está estrechamente ligada con la empatía. De hecho, la ausencia total de culpa o remordimiento es uno de los rasgos que los expertos asocian con la psicopatía. Pero así como la culpa puede ser útil, también puede volverse destructiva. Cuando se vive como algo imperdonable, cuando se percibe que el daño hecho no tiene reparación posible, la persona puede llegar a autocastigarse de forma destructiva, como si buscara una especie de penitencia. A veces la culpa es tan grande que se elige callarla, guardarla en secreto. Se oculta el error de los demás, pero el peso de esa emoción termina por devorarnos por dentro. Como Macbeth de Shakespeare o Raskolnikov de Dostoyevsky, personajes consumidos por lo que hicieron, incapaces de perdonarse y atormentados por su propia conciencia. Ahora sí, habiendo explicado todo lo anterior, voy a analizar cómo los personajes principales de la película cargan con la culpa y cómo cada uno lidia con ella. Por ahora, empezaré con el primero en quien esto ya se hace un poquito más evidente, que es Hank. Hank estuvo en la guerra de Vietnam, una guerra que terminó siendo un desastre para Estados Unidos, una
una guerra sin propósito claro. Y Hank, como muchos veteranos, regresó traumatizado y probablemente hizo cosas de las que se arrepentía, pero guardó para sí tanto la culpa como el dolor. Eso quedará en evidencia cuando lo veamos burlarse más adelante de que ahora todos van a terapia por cualquier cosa. Qué irónico, ¿no? El tipo que cree que hablar de su dolor lo hace débil y se mofa de quienes se atreven a hacerlo, se convirtió en un padre alcohólico, violento y distante precisamente por no hacerlo. Como he dicho ya en otros videos, y no me voy a cansar de repetirlo, me parece mucho más fuerte y valiente quien es capaz de enfrentar su dolor de frente que quien huye de él fingiendo que no pasa nada. Pero bueno, el punto es que al guardarse su culpa y sus traumas, Hank se refugió en el alcohol y se aisló de su propia familia, como Tommy se lo reprochó. Y ahora, tras la muerte de Sam, probablemente también sintió culpa. Quizás culpa por haberlo impulsado a ser militar, por haberlo empujado a una vida que lo llevó a la guerra, pero una vez más vemos que lidia con estos sentimientos de la misma manera en que siempre lo ha hecho, con alcohol, evadiendo. Más adelante voy a hablar de la culpa en los otros personajes, pero mientras tanto, fíjate tú también si logras detectarla. Mientras tanto, en Afganistán, los talibanes escoltan a 2 soldados, Sam y el soldado Joe, que han sobrevivido. Los capturan y los encierran en una prisión subterránea. Sam le pide a Joe que no diga nada a sus captores. Esa noche, Tommy, borracho, llama a Grace a las 3 de la mañana para pedirle dinero. Le faltan $47 para pagarle a un cantinero que amenaza con denunciarlo por violar la libertad condicional. Grace va, paga la deuda y lo lleva a casa. A la mañana siguiente, Tommy se despierta con el ruido de las niñas haciendo panqueques para animar a su madre. Les pide que se callen, pero Maggie se niega. En ese momento llega Hank, quien se disculpa por su comportamiento anterior. Tommy admite que Sam siempre fue más inteligente, pero Hank le dice que la diferencia era que Tommy siempre se rendía. Entre lágrimas, Tommy dice que daría todo por recuperar a su hermano. Y Hank comenta que no entiende cómo Grace puede vivir con una cocina tan desordenada. Mientras tanto, Sam observa a través de una rendija del refugio y ve un helicóptero sobrevolando el campamento talibán. Convencido de que lo buscan, intenta liberar las tablas con una piedra, pero lo amenazan con un arma y colocan una roca pesada sobre él. Tommy recuerda las críticas de su padre sobre la cocina de Grace y junto a sus amigos decide renovarla sin avisar. Han pasado 2 meses de cautiverio. Sam intenta mantenerse firme, pero el soldado Joe se desmorona y culpa al capitán por haberlo salvado, diciendo que preferiría estar muerto. Sam le exige que no revele su identidad ni rango. Los talibanes discuten y luego trasladan a los prisioneros a otro lugar. Frente a ellos, ejecutan a un hombre afgano que había revelado su ubicación al llamar a su esposa embarazada. El líder talibán declara que ese es su país y que los estadounidenses no deberían estar ahí. Les ordena llevar ese mensaje a Estados Unidos o los obligará a hacerlo. Mientras Grace llora la pérdida de su esposo, la renovación continúa. Los hombres y las niñas trabajan juntos recordando lo gran atleta que era Sam. Maggie accidentalmente derrama pintura sobre uno de los ayudantes. Grace busca ropa de Sam para él, pero se quiebra al hacerlo y termina sacando toda su ropa del armario. En Afganistán, Sam está atado a un poste bajo el sol. Lo mojan y le preguntan si ayudará a su amigo. Frente a él, Joe es torturado con un hierro caliente. Incapaz de soportar el dolor, Joe confiesa ante la cámara que los estadounidenses no deberían estar ahí, envía amor a su esposa e hijo y revela que Sam tiene 2 hijas. Grace llega a casa y se sorprende al ver la cocina remodelada justo a tiempo para su cumpleaños. Todos la felicitan y ella agradece a Jimmy por el gesto. Con la llegada del invierno, durante un paseo, Isabel se queja con Tommy de que todos prefieren a Maggie por ser más linda. Él le cuenta cómo Sam una vez lo salvó de ahogarse en ese mismo río y le dice que si se acepta a sí misma, todos la amarán también. Luego van a la pista de hielo, donde Grace se sorprende al ver lo bien que Tommy se lleva con las niñas. Un día, Tommy visita a la empleada del banco que había amenazado durante el robo y le pide perdón. Hablan por 1 hora. La mujer confiesa que vivió 3 años con miedo y él le asegura que no le hará daño. Ella le agradece entre lágrimas diciendo que por fin puede respirar. Esa noche Tommy se lo cuenta a Grace y ella se siente orgullosa de él. Luego recuerdan sus años de preparatoria. Jimmy le dice que ella era un dolor de cabeza y Grace admite que no le agradaba porque siempre estaba borracho y metido en peleas. Se miran a los ojos y se besan apasionadamente. Grace se detiene, dice que necesita aire y Tommy, llorando, se marcha. Muchos podrían pensar que esta película se trata de un triángulo amoroso, pero no es así. Lo único que vemos entre Tommy y Grace es este beso y nada más. Y si pones atención, te darás cuenta de que no ha habido ni habrá un verdadero enfoque en su relación, ni siquiera cuando en la historia han pasado meses. Y es que el tema principal no es ese, insisto, el tema principal es la culpa. Pero bueno, ahora sí podemos empezar a hablar de la culpa en Tommy y después en Grace. En él podemos detectar 2 momentos de culpa, pero antes conviene desmenuzar un poco su historia porque eso nos ayuda
ayudará a entenderlo mejor. Empecemos desde el principio, tratando de juntar todas las piezas. Aunque algunas estén un poco difusas y falte contexto, voy a intentar construir algo que tenga suficiente sentido. Sabemos que cuando Hank regresó de la guerra de Vietnam, volvió siendo un hombre violento, endurecido y distante. Si consideramos que la película transcurre en 2007 y que la guerra de Vietnam terminó en 1975, hay una diferencia de 32 años. Eso quiere decir que ese regreso traumático ocurrió cuando los hermanos aún eran niños. Desde entonces, probablemente comenzó a crecer en Tommy un resentimiento hacia su padre y un rechazo hacia todo lo que representaba la guerra, sentimientos que se reforzaron al ver cómo Hank proyectaba todos sus ideales militares en Sam, quizás por ser el mayor. Y Sam, por su parte, adoptó esos valores, en parte por la aprobación y el reconocimiento que recibía de su padre, y así terminó convirtiéndose en su orgullo, mientras Tommy quedaba desplazado. En algún punto, aunque la película no lo especifica, la madre de los chicos murió. Probablemente era ella quien hacía sentir querido a Tommy, así que al menos por un tiempo los hermanos se quedaron solos con su padre. Y al ser Sam el hijo modelo, el que encajaba perfectamente en los valores de Hank, es probable que Tommy haya crecido sintiéndose menospreciado, no querido, decepcionante y sintiendo un profundo resentimiento hacia Hank. Su transgresión a las normas, su rebeldía frente a la autoridad o incluso su rechazo a la idea de la guerra pueden entenderse como una forma simbólica de desafiarlo. Si Sam se convirtió en el soldado perfecto, el hijo ejemplar según los valores paternos, Tommy eligió ser lo opuesto, el que rompía las reglas y las expectativas. En el fondo, los dos eran, en realidad, el reflejo opuesto del mismo padre. El punto de inflexión para Tommy llegó con la supuesta muerte de Sam, pero también, creo, con algo que le dijo su padre. Después de que Grace lo rescatara de la borrachera, Tommy habló con Hank y le admitió que Sam siempre había sido más inteligente. En esa frase se escapó sutilmente la forma en que Tommy se percibía a sí mismo, como alguien que no estaba a la altura. Y además también era la manera en que imaginaba que su padre lo veía. Y después de tantas comparaciones no es difícil entender por qué. Pienso que quizás de manera inconsciente Tommy adoptó ese papel como parte de su identidad. Se convenció de que era el fracasado, el problema, y vivió confirmando ese rol una y otra vez, autosaboteándose en cada oportunidad. Pero entonces Hank le respondió: la diferencia es que tú siempre te rendías. Y esa respuesta se me hizo clave porque, en otras palabras, le dijo que no era menos, sino que simplemente dejaba de intentarlo. Y con eso creo que Hank desmontó la narrativa que Tommy había construido sobre sí mismo. Ahí pudo haber aparecido el primer momento de culpa en Tommy. Pudo haber sentido culpa por todo lo que había hecho, por quién había sido, por su rebeldía, por sus borracheras, por el robo al banco y por haber amenazado a una mujer inocente. Quizás también culpa por estar vivo mientras su hermano no, pero esa culpa lo movió a reparar, a cambiar. Lo primero que hizo después de aquella conversación fue algo literal y simbólico a la vez: reparar la cocina de Grace. Simbólico porque al mismo tiempo estaba reparando algo dentro de sí mismo. Poco después vimos que buscó a la empleada del banco que había amenazado para pedirle perdón. A la par empezó a asumir la responsabilidad de cuidar a Grace y a sus sobrinas, y ahí encontró un propósito que nunca había tenido. Quizás por primera vez en su vida sintió que podía ser útil y que podía hacer algo bien. Entonces, para recapitular, en este primer momento, la culpa llevó a Tommy a pedir perdón, a reparar y a actuar de manera más responsable. Pero luego llegó otro momento de culpa, tanto en Tommy como en Grace. En medio del dolor compartido y la soledad, empezó a surgir entre ellos una conexión emocional que se materializó en este beso apasionado que acabamos de ver. Inmediatamente ambos se vieron abrumados por la culpa. Grace se detuvo y salió a tomar aire mientras Tommy lloró y se marchó. Pero más adelante vamos a ver cómo lidian con esta culpa que ambos están cargando. En Afganistán, Sam y Joe siguen siendo torturados. Un día los talibanes le dan a Sam una barra de hierro y le ordenan eliminar a su compañero, a quien consideran una carga. Sam se niega al principio, pero al ser amenazado y presionado, termina golpeando a Joe hasta eliminarlo. La ejecución queda grabada en video. Tommy vuelve a la casa de Grace con el pretexto de instalar unas molduras. Ella está algo incómoda tras lo ocurrido la noche anterior. Él comenta que le gustaría ver a las niñas de vez en cuando, y Grace le dice que le encantaría que lo hiciera. Más tarde, Hank llega sorprendido de ver a su hijo tan trabajador. En Afganistán, el campamento talibán es atacado por fuerzas estadounidenses. Un líder intenta eliminar a Sam, pero falla y es abatido. La cámara con la grabación se destruye. Finalmente, Sam es
liberado. Mientras Tommy juega con las niñas, suena el teléfono. Grace recibe la noticia de que su esposo ha sobrevivido. En shock, viaja con la familia para recibirlo en el aeropuerto. Tommy se siente feliz y triste al mismo tiempo. Las niñas le muestran a su padre la nueva cocina que Tommy y sus amigos remodelaron. Sam se recuesta y abraza con fuerza a su esposa e hijas. Pero cuando Grace lo acompaña al baño y besa sus cicatrices, él se muestra distante y le insinúa que se vaya. Hank nota el comportamiento extraño de Sam y recuerda cómo él mismo se aisló de su familia tras regresar de Vietnam. En la pista de hielo, Sam observa a Grace y las niñas riendo con Tommy. Le agradece a su hermano por cuidar de ellas, pero de pronto le pregunta si se acostó con Grace. Tommy se ríe y después lo niega, pero Sam está convencido de lo contrario y le pide que no le mienta. Más tarde, la viuda de Joe visita a la familia. Su pequeño hijo, Joe Jr., se asoma tímidamente. Ella confiesa que en sus sueños odia a Sam por haber sobrevivido, mientras su esposo no lo hizo, pero ha venido a disculparse. Está cansada de vivir con ese rencor y quiere perdonar. La viuda le pregunta a Sam si vio cómo murió Joe. Sam miente y dice que no. Una noche se quiebra. Con una pistola en la mano, acomoda vasos y recorre la casa como si buscara un enemigo al oír ladridos. Al día siguiente, visita la base militar y pide regresar al servicio. Cuando el mayor le pregunta por su familia, Sam responde que no puede quedarse, que nadie lo entiende. El mayor le recuerda que tanto él como su familia necesitan tiempo para sanar. Durante la cena, las niñas bromean y Sam pierde el control, gritándoles que no tiene gracia. Grace intenta calmarlo, pero él se levanta y se va. Isabel pregunta cuándo volverá el tío Tommy. Grace enfrenta a su esposo. Quiere que le hable sobre Afganistán, pero Sam solo pregunta qué pasó entre ella y Tommy. Ella admite que se besaron creyendo que él había muerto, pero nada más. Sam no le cree, convencido de que durmieron juntos. Se marcha enfurecido. Aquí ya podemos notar cómo Tommy y Grace han lidiado con esa culpa del beso y sus sentimientos. Esa culpa los llevó justo a reprimir cualquier sentimiento posterior. Como hemos visto, la culpa los ha mantenido en su lugar. Ninguno volvió a cruzar esa línea. Y si te fijas, nunca hablaron de lo ocurrido. Simplemente lo enterraron. Cuando Sam regresó, al preguntarle a Tommy e incluso insinuar que parecían enamorados, Tommy no pudo decir nada. Se rió, evadió el tema, incapaz de enfrentarlo porque la culpa es demasiado grande. Grace, por su parte, confesó que solo fue un beso, pero sin reconocer nada más. Esa noche, Sam visita la tumba del soldado Joe, que solo tenía 21 años. Sam regresa a la mañana siguiente y encuentra a las niñas jugando afuera. Isabel se queda inmóvil, asustada y retrocede. Sam las abraza y les dice que solo estaba confundido, que todo estará bien. Luego le confiesa a Grace que pasó la noche pensando en su familia y comprendió lo afortunado que es por haber sobrevivido. Y se abrazan. En el cumpleaños de Maggie, todos van a casa de Hank. Esperan a Tommy, quien llega acompañado de Tina, una chica que conoció una hora antes. Durante la conversación, Tina comenta que todos necesitan a alguien que los escuche. Hank responde que ahora la gente busca terapia por cualquier cosa, pero Tina insiste en que aunque los Marines estén entrenados, siguen siendo humanos y nadie puede prepararse para ver morir a alguien. Sam se tensa. Las niñas empiezan a pelear por una muñeca y Sam regaña a Isabel. Ella se queja de que Maggie siempre tiene lo mejor y que en su cumpleaños no obtuvo lo que quería. Luego hace ruido con un globo para llamar la atención. Y Sam pierde el control y lo revienta. Isabel grita que ojalá se hubiera quedado muerto y que está enojado porque mamá prefiere dormir con el tío Tommy. Siempre están teniendo intimidad, dice. Un silencio profundo llena la habitación. Sam queda paralizado. Regresan a casa en silencio. Antes de dormir, Isabel se disculpa con su madre, asegurando que no era verdad, solo que no le gusta a su papá y prefiere al tío Tommy. Maggie admite que también. Hay otro subtexto muy interesante en la película del que vale la pena hablar. Fíjate cómo al principio se nos presentó una familia cálida, estable, con padres amorosos y presentes y 2 hijas felices, pero cuando Sam regresó de la guerra, todo eso se derrumbó. Y creo que lo que la película nos está intentando decir, aunque de forma indirecta tal vez, es que el campo de batalla no termina cuando acaba la guerra. La guerra se trae a casa. La violencia, el trauma y el dolor se filtran hacia los hogares y lo contagian todo. Tanto Sam como Hank, como muchos otros hombres, regresaron de conflictos que enviaron a miles de jóvenes a matar y morir por causas difusas, mal justificadas, para luego volver con el alma destrozada y los hogares deshechos. La investigación cuando la guerra llega a casa, el efecto del servicio de combate en la violencia doméstica, muestra que la asignación a combate aumenta significativamente la probabilidad de violencia intrafamiliar y abuso infantil. Claro, muchos de esos hombres regresan con traumas profundos, con estrés postraumático, con culpa, con la imposibilidad de sentirse en paz, como Sam, y lo que no logran procesar
lo terminan proyectando hacia los demás. Hank lo hizo con su esposa e hijos, Sam con Grace y sus niñas. En ambos casos, la guerra se infiltró en el hogar y destruyó algo hermoso. Claro, y sin mencionar cómo muchos ni siquiera vuelven. Vimos cómo la familia de Joe quedó completamente desamparada. Nuevamente, la guerra destruyendo familias. Sam está en la sala y le pregunta a Grace si las niñas ya rezaron. Luego, en un arrebato de furia, comienza a destrozar la nueva cocina con una barra de hierro. Grita que ella no comprende todo lo que hizo y sufrió para regresar. Y la acusa de haberse acostado con Tommy en su propia casa. Grita que la ama y que no sabe de lo que es capaz de hacer con sus propias manos. Desesperado, se golpea la cabeza y sigue rompiendo todo. En ese momento, Tommy entra e intenta calmarlo, pero Sam saca un arma y se la apunta. Afuera se oyen las sirenas. Sam sale con la pistola en la mano. Los policías le ordenan soltarla, pero él grita que no es ningún héroe, que no saben lo que hizo. Se apunta la pistola a la sien. Tommy se acerca y Sam, al borde del colapso, confiesa: me estoy ahogando. Luego arroja el arma y es arrestado. Ahora es momento de hablar de Sam. Es evidente cómo Sam carga con una culpa inmensa por el hecho traumático de haber eliminado a Joe. Percibe este acto como algo imperdonable e irreparable. Todo el ideal del hombre honorable, el soldado que sirve a su país, cumple con su deber y combate a los malos que había construido sobre sí mismo, se derrumbó completamente. A la culpa se suma entonces la vergüenza de haber hecho algo que contradice todo aquello en lo que creía. Ambas emociones son tan gigantescas que Sam no se atreve a hablar de lo ocurrido, ni siquiera con sus seres más cercanos, ni con su padre, que también fue a Vietnam y quizá habría podido entenderlo, ni con su esposa, que es quien más lo ama. Prefiere callarlo, esconderlo, aunque eso lo deteriore por completo. Pero ese conflicto hemos visto cómo se manifiesta en su comportamiento, en su frialdad, en su insomnio, en su irritabilidad, su agresividad. Todo ese tormento interior busca una vía de escape. A veces se asoma en frases como: no sabes lo que estas manos son capaces de hacer, que son en realidad confesiones disfrazadas. Incluso, haciendo una interpretación un poquito más arriesgada, podríamos decir que su certeza inamovible de que Tommy y Grace se acostaron está ligada, quizás en parte, a su propio deseo inconsciente de castigo, como si necesitara creer que eso ocurrió para sufrirlo, porque siente que merece ser castigado por lo que hizo. Esa noche Grace duerme con sus hijas para darles calma. Finalmente abre la carta de Sam, donde él escribe: si estás leyendo esto, significa que no pude volver. Nada es seguro en esta vida excepto que amo a mis niñas y a ti. Ella rompe en llanto. Sam llama a Tommy desde la clínica para veteranos para reconciliarse con él. Tommy cuida a sus sobrinas mientras Grace visita a su esposo. Le pregunta por qué se castiga tanto y le recuerda que lo ama desde los 16 años, advirtiéndole que si no le cuenta lo que le ocurrió, no volverá a verlo. Entonces, Sam, con lágrimas en los ojos, confiesa: maté a Joe Willis. Grace lo abraza y él se pregunta si algún día podrá volver a vivir. La película nos deja con muchas preguntas abiertas. ¿Qué pasará con Grace, Sam y Tommy? No lo sabemos y tal vez no necesitamos saberlo, porque al final, como he venido diciendo, el verdadero protagonista no es ninguno de ellos, es la culpa. La historia cerró justo donde empezó lo más difícil. El proceso de aprender a vivir con lo que uno ha hecho, con lo que no hizo, con lo que siente y no puede borrar. Creo que lo que la película nos deja, más allá de todo el drama, es una enseñanza sobre la importancia de reconocer y hablar de lo que nos duele. Al final, Sam por fin pudo decir en voz alta eso que había guardado dentro y que lo estaba consumiendo. Y aunque hablarlo no borra el dolor ni lo resuelve todo, es un primer paso importante para empezar a elaborarlo. Poder poner en palabras lo que llevamos dentro nos permite mirarlo de frente, observarlo, entenderlo y darle un nuevo sentido. Y a veces, cuando logramos hacerlo, también encontramos la posibilidad de perdonarnos. Perdonarnos por lo que hicimos, por lo que no hicimos o por lo que no supimos hacer. La culpa solo deja de destruirnos cuando dejamos de huir de ella y comenzamos a transformarla. Y parte de esa transformación pasa por intentar reparar. A veces podemos hacerlo directamente pidiendo perdón o corrigiendo el daño, pero otras veces no se puede. Y entonces quizás la mejor forma de reparar es convertirnos en mejores personas. Quizás así podemos integrar lo que nos ha pasado en nuestra historia personal sin negarlo ni cargarlo como una condena eterna. Y quizás ahí, en ese acto de aceptar y seguir adelante, está la verdadera redención que la película sugiere, aunque no lo diga.